Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablar acerca del tema los dardos del maligno. Leamos entonces Efesios 6:16, que dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, oiga bien, todos los dardos de fuego del maligno. La vida cristiana es una vida de batallas diarias en contra de un mundo real invisible, en contra de las fuerzas de las tinieblas, que es un reino del mal encabezado por Satanás, un enemigo que nos odia y quiere devorarnos, quiere arrastrarnos con él, sus demonios, sus ángeles caídos, al destino eterno del lago de fuego. Pedro habla de él en 1 de Pedro 5:8 y lo señala como un león rugiente que nos rodea buscando a quien puede devorar. Pero para contrarrestar los ataques del maligno, debemos depender de la fortaleza de Dios y usar cada pieza de la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Pablo no solo da este consejo a la iglesia, a cada uno de los creyentes que siguen al Señor Jesucristo, sino que ese consejo hoy sigue latente, porque hoy tenemos al mismo enemigo que enfrentó Pablo, los apóstoles, que enfrentó el mismo Jesucristo. Entonces, todo el cuerpo de Cristo necesita armarse. No puede haber victoria en esta batalla espiritual si tenemos nuestra vida desprovista de todo ese arsenal espiritual poderoso que Dios nos dio. Entonces, cuando usted lucha contra los gobernadores de las tinieblas, hágalo en la fortaleza de la iglesia de Cristo, en esa fortaleza que el Señor le dejó a la iglesia. Dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor, porque la iglesia de Jesucristo es depositaria, es portadora de todo el poder de Dios que viene derramado a través del Espíritu Santo. El enemigo es un enemigo derrotado, tácticamente, totalmente derrotado. Pero él no se ha dado por vencido. Él sigue peleando para tratar de arrastrar a la mayor cantidad de almas al lago de fuego junto con él y sus demonios. Él trabaja para alejar a los hombres de la fe en Jesucristo y ha llenado al mundo de alternativas que están diseñadas por el mismo infierno para que el hombre sea seducido y vaya rumbo a la condenación eterna como cordero que va rumbo al matadero. Alguien me dijo una vez: hermano, ¿pero hasta cuándo será esta lucha? Yo le dije: bueno, esto es hasta que suene la trompeta o nos vayamos antes con Él para el cielo. Pero hasta entonces nuestras batallas contra el diablo, contra el mundo y este sistema pecador no cesarán. Pero Jesús nos dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Eso tiene que darnos fuerza y confianza. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Satanás no es ningún tonto, no es un muñequito rojo con cuernos y un tridente y una cola de flecha. Él es el enemigo de nuestras almas. Él tiene sus dardos de fuego apuntados hacia aquellos que representan una amenaza para su reino tenebroso. Si tú no estás viviendo
una vida conforme a la palabra de Dios, no estás viviendo en el temor de Dios y no estás haciendo nada para establecer el reino de Dios en la tierra, no te preocupes, que el diablo no va a gastar sus dardos en ti. Sigue durmiendo, descuidado espiritualmente, que llegará el momento, llegará el día en que será demasiado tarde cuando despiertes de tu letargo. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos para que la luz de Cristo te ilumine. Muchas veces, mientras estoy orando, meditando en el mensaje que recibo siempre de Dios para su pueblo, en estos momentos es cuando caen sobre mí una lluvia de dardos de toda clase para desconectarme de la comunión con Dios y para que yo dirija mis pensamientos hacia donde el diablo los quiere llevar, a su terreno, el pecado, la mentira, la duda, etc. El diablo no cesará sus ataques en contra de los hijos de Dios. El diablo te disparará un dardo de fuego que puede ser un pensamiento impuro hacia tu mente para que te levantes para caminar por el callejón oscuro del pecado de la carne. Ese dardo fue el que hizo que David pecara con Betsabé y matara a su esposo Urías Geteo para quedarse con ella y para cubrir pues el pecado de fornicación que había cometido. Si alimentamos nuestra mente con pensamientos impuros, esos pensamientos nos van a alejar de Dios y terminaremos deseando el pecado y hundiéndonos en el fango apestoso del pecado. Conozco de ministros, hombres y mujeres, que bajándose, óigame bien, de un púlpito, han caído en pecado por no haber velado. Hombres con una fortaleza espiritual, con una manifestación gloriosa de Dios, han caído, han sido seducidos por el sistema de pecado satánico. Aquí no podemos confiar en el tiempo que tenemos en el ministerio o en el ministerio que estamos desarrollando o lo que representamos como ministros en la tierra. Eso no es lo que nos mantiene firmes, lo que nos mantiene alejados del pecado, sino el temor a Dios y buscar todos los días su presencia, como el hambriento el pan, como el sediento el agua. Bendito sea el Señor. Misioneros que en un pueblo los esperaba el diablo con tentaciones que no resistieron con el temor de Dios, con la oración y el ayuno, y terminaron arruinando sus vidas y enlodando el Evangelio de Jesucristo. Los dardos del enemigo no van a cesar de venir a nuestras vidas, así como una lluvia continua, hasta que muramos, como ya le dije, o nos vayamos en el rapto de la iglesia. Él siempre va a venir con un dardo distinto. Si lo derrotaste en un área, Él se va a levantar por otra, pero no se va a dar por vencido. El diablo sabe que si nos dejamos vencer por la tentación o creemos que es una aventurilla momentánea, entonces lo seguido que vendrá serán disparos del dardo de la culpabilidad, de la acusación y de la condenación. El dardo de fuego de condenación, que es el que hace que la persona se sienta primero culpable y luego desanimada, no es tan fácil de apagar. Los dardos de fuego del maligno, esos son dardos terribles, porque ya están dentro de tu mente y de tu corazón. Pero te tengo buenas noticias. Jesús nos dio todas las herramientas para resistir y vencer todos los dardos y flechas encendidas del maligno. El Señor le mostró
a sus discípulos que mientras estuvieran con Él, estarían bajo la protección del Padre y que nadie ni nada los arrebataría de su mano. Tenemos que aprender a discernir situaciones como el guerrero que está en los campos evaluando al enemigo, evaluando sus propios armamentos y sus propias posibilidades. Humanamente no podemos contra un mundo espiritual que tiene millones de años de experiencia destruyendo. Y mire cómo el diablo tiene al mundo derrotado y en caos. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos la guianza del Espíritu Santo, el mayor estratega que puede haber. Somos más que vencedores. Somos miembros del ejército de Jehová Dios. Así que el campo de batalla es tu mente. Y los dardos son los pensamientos que Él te envía. Vamos a conocer algunos tipos de dardos. La duda. La duda es justo lo contrario de la fe. Es la enemiga de la fe, es la que decapita la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y cuando la duda entra en nuestras vidas, ya no estamos caminando en fe y en consecuencia ya no agradamos a Dios. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando viene la duda, el enemigo te saca del propósito. Siempre Él va a traer duda a tu corazón. Es aquello que hace que el hombre de Dios o la mujer de Dios dude de lo que Dios determinó. El diablo envía la duda porque ha oído que lo pediste a Dios y él sabe que el que pide recibe y necesita hacer algo para que tú no lo logres. Cuando él sabe que tú estás pidiendo algo, él va a arreglar, va a condicionar el mundo que gira a nuestro alrededor para que tú dudes de lo que Dios ya te prometió. No dudes ni de tu bendición porque ya Él te bendijo, ni de tu llamado porque Dios te llamó, ni de tus sueños porque tus sueños se harán realidad siempre que camines con Dios. Dios lo va a hacer. Lo que Él te prometió, Él lo va a hacer. El segundo dardo es el temor. Otro de los dardos del enemigo es ese, el temor. El temor es justo lo contrario a la confianza en Dios. Cuando el diablo nos plantea un pensamiento como no podré, no tengo fuerza, es muy caro, yo no puedo, etc. Estas palabras en tu mente, con ellas, aunque tú no lo creas, tú estás anunciando y declarando proféticamente que no puedes. Y automáticamente te desintegras o te destinas al fracaso. Él te pone el pensamiento. Temes y entonces después que entró el temor, te desactiva, te paraliza. Otro dardo son los pensamientos de enfermedad. Muchas enfermedades han sido creadas por nosotros mismos. Hay personas prejuiciadas que si come esto, le pasa esto. Si toma aquello, le pasa aquello. Entonces, pensamientos de enfermedad vienen a la gente y la gente lo acepta como que si fueran cosas naturales. Verán que la gente que tiene pensamientos de enfermedad son siempre los que más enfermos están. El que tiene esa paranoia por la enfermedad, viven enfermos. El primer pensamiento es, tengo una enfermedad. Y lo único que está haciendo es darle autoridad a la enfermedad para activarse en la vida de una persona. Isaías 53, 4 y 5 dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Están los pensamientos de escasez y de pobreza. Es otra manera que usa el enemigo para apartarnos de nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Porque al dar por sentado que viene escasez o dudamos que Dios proveerá, es allí donde entramos en el afán de la vida y comenzamos a poner
los trabajos como prioridad sin darnos cuenta que estamos dejando las cosas espirituales como último recurso cuando la Biblia dice que debe ser lo primero, primeramente. La Biblia dice que los que esperan en el Señor no tendrán necesidad de ningún bien, los que confían en Él y viven para Él, obviamente. La Biblia dice que los hijos de Dios no mendigarán pan. Recordemos que debemos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Las personas escasas o con pensamientos de pobreza no están preparados para vivir en la sobreabundancia de Dios. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Está la culpabilidad. La culpa es otro de los dardos terribles del diablo para que no podamos acercarnos a Dios, porque al sentirnos indignos no se tendrá la confianza de acercarnos a Dios y pedirle su bendición y sobre todo adorarle de todo nuestro corazón. Por esta razón no hay que permitir ni abrir las puertas al enemigo para que no tenga de qué acusarnos. Recordemos lo que significa la palabra diablo. El nombre diablo significa calumniador. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando con corazón arrepentido pedimos perdón por nuestros pecados, ellos son borrados y arrojados al mar. Y nunca Dios se acuerda de ellos. El desánimo. El desánimo es otra de las armas que el enemigo usa. Está muy vinculada al temor y a la duda. Son pensamientos de fracaso, de imposibilidad, de dificultad. Es cuando nos planteamos en el pensamiento la dificultad y no la posibilidad. Los pensamientos de desánimo son muy confusos. ¿Por qué? Porque pensamos que son nuestros, pero no lo son. El diablo se esconde dentro de los pensamientos para hacernos creer que somos nosotros. Estos pensamientos nos enfrían aún en nuestra relación y respuesta hacia Dios. Están los pensamientos malos. Estos pensamientos son inyecciones que inflaman las pasiones para empujarnos a transgredir la palabra de Dios, la ley de Dios y apartarnos del Señor. Pensamientos que sabemos que son malos, pero que tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. En otras palabras, cuando entran estos pensamientos de maldad, tenemos que llevarlos en oración a la presencia de Dios y dejárselos allá. Amado hermano, amada hermana, tomen el escudo de la fe y no se den por vencidos. Dios está de nuestro lado y obrará a nuestro favor. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.